Mesa de análisis. Bueno, pues esta mañana a las 10:16 en el tiempo del centro de la República, sumamos a la mesa de este miércoles al gobernador de Baja California Sur, a Carlos Mendoza Davis, con quien quedamos de conversar al día siguiente, es decir, hoy, de la reunión que sostuvo la CONAGO, el grupo de gobernadores del país, con el gobierno federal, pues para saber exactamente en qué iba a quedar, en qué quedó esta coordinación entre el gobierno federal y los estados de la República Mexicana. Así que, gobernador, lo invitamos a la mesa aquí con Alfredo Figueroa y con Gabriel Reyes Orona para hablar de este que es el gran tema en este momento. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Buenos días, Gabriel, Alfredo. Me da mucho gusto estar participando en esta mesa de análisis y saludar a tu amplio auditorio de Radio Escucha. Gracias, Carlos. Bueno, ¿por qué no nos cuenta, gobernador, exactamente cómo fueron las cosas? ¿Qué fue lo que se planteó por parte de los gobernadores? ¿Qué fue lo que se planteó por parte del gobierno federal? ¿Y en qué quedaron, sobre todo? Con muchísimo gusto. La reunión fue una reunión larga, duró más de 3 horas. Participaron 5 secretarios de despacho del gobierno federal, algunos directores generales de organismos. Participamos casi la totalidad de los gobernadores, menos 2, el estado de Yucatán y de Jalisco, que estuvieron representados, por supuesto, en la reunión. Y bueno, se trató con mucho detalle todas las aristas que implica este sistema de semaforeo, que nos permitirá, pues, de alguna manera ir planificando la estrategia a desarrollar para poder retomar nuestras actividades económicas. El acuerdo final de esta reunión es que la Secretaría de Salud habrá de hacer llegar a las entidades federativas por escrito los indicadores utilizados para la construcción de este semáforo, pero además, lo más importante, que nos enviará no solo el color del semáforo, que a su leal saber y entender corresponde a cada entidad, sino los valores que se observaron en estos indicadores en cada uno de los estados, pues para poder nosotros evaluar si estamos observando lo mismo. Yo quisiera decirte que si partimos de la constante de que la información es la misma y que son datos técnicos, pues entonces pensamos que las determinaciones deben de ser coincidentes y no debiéramos de tener discrepancias. Después de que se nos haga este envío, los estados procederemos a analizar cada estado procederá a analizar su propio semáforo, y si tuviese alguna discrepancia, habrá un espacio para poder dialogar con el gobierno federal, presentar el caso y, por supuesto, argumentar de ida y de regreso a propósito de esa diferencia que se tenga. Una vez que se alcance el consenso entre federación y estados, todo esto se hará, digamos, sin haber hecho público, por supuesto, porque lo que nos enviará la federación será una propuesta de semáforo, y solamente, y esta es una parte muy importante del acuerdo, que solamente cuando hayamos alcanzado este consenso entre federación y estado, se procederá a hacer público el semáforo COVID, que entiendo el gobierno federal plantea hacerlo en las conferencias que está dando diariamente el subsecretario López-Gatell, y esta corresponderá a un dato que se informará los días jueves, con la idea de que sea el lunes siguiente, después de ese jueves, cuando entre en vigor ese nuevo semáforo. Además, acordamos que la federación emitirá disposiciones de carácter general con los criterios que a su juicio deben de aplicar los estados para la mitigación de esta pandemia, y un acuerdo importante fue que los estados de la megalópolis, salvo el estado de Querétaro, aceptaron utilizar un semáforo único en su conjunto, pues en función de que ellos han observado que la pandemia tiene comportamientos similares en sus entidades federativas, y bajo el supuesto de que pues las barreras geográficas pues no detienen al virus, pues ellos han determinado regirse por uno solo. Esta circunstancia está abierta para todos los estados del país, por regiones. Quienes consideren que es útil agruparse, se pueden agrupar, e incluso está abierta la posibilidad de que adentro de un estado pueda haber diversos semaforeos regionales o por municipios o por regiones, de acuerdo como la pandemia se vaya presentando.
Le propongo a Gabriel y Alfredo, bueno, pues si tienen preguntas o algo que decirle al gobernador Carlos Mendoza Davis. ¿Qué dices, Gabriel, de lo que nos está contando el gobernador, de esta reunión de Pues ayer que, con el gobierno federal? pues que me da gusto que lo que platicamos aquí hace algunos días finalmente concluyó en que se entienda que la materia de salud es materia general y no federal ni estatal. Es decir, qué bueno que se están proveyendo las medidas necesarias para que haya acuerdos entre el gobierno de la República y los estados, precisamente porque la atención que debe darse es regionalizada. Y ojalá esto establezca también y siente bases para que en materia de recursos públicos, particularmente los participables, se puedan establecer diálogos igualmente constructivos que permitan redistribuir de mejor manera los recursos públicos a disposición de las instancias de gobierno. Creo yo que después de atender el semáforo y regresar a esta nueva normalidad, lo que va a ser necesario es atender de manera inmediata y oportuna la reactivación económica. Y ojalá que estas mesas y estos foros que han tendido lazos de comunicación entre federación y estados no se pierdan, para que la reactivación económica también se dé de la mano y que se revise no solamente los términos de coordinación fiscal, no solamente los fondos de estabilización, sino también la forma de distribución y el concepto participable de los ingresos. Hoy que tenemos ingresos recaudados extraordinarios, al menos hoy por 25,000 millones de pesos. Gobernador Mendoza Davis, ¿qué dice? Sí, con mucho gusto. En primer lugar, Gabriel, agradecer tu comentario y decirte que reconocemos desde los estados que es importantísima, no puede dejarse de dar la participación de la Federación en la lucha contra la faceta sanitaria de esta crisis que vivimos. No podríamos entender cómo enfrentarla sin la participación del Seguro Social, sin la participación del ISSSTE, de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Pero también la Federación ha comprendido que nosotros en los estados tenemos una visión más cercana desde lo local a esta convivencia que tiene nuestra población con la pandemia, nuestros sectores económicos, nuestros hospitales, nuestros enfermos y demás, y que conocemos mucho mejor la circunstancia de cada estado. De manera que la idea es que sea esta una suma de las fortalezas que tiene cada uno para poder tomar medidas, mejores medidas en beneficio de la población. Sobre lo que señalas en relación a los recursos, bueno, ese ha sido un planteamiento que desde la CONAGO hemos venido haciendo con mucha puntualidad al gobierno federal, y lo hicimos por conducto de una reunión que tuvimos la jefa de gobierno, la gobernadora y los gobernadores con el secretario de Hacienda. No recuerdo si estuvo la jefa de gobierno en la reunión, pero bueno, estuvimos la mayoría de los gobernadores titulares de los ejecutivos, y le planteábamos eso al señor secretario de Hacienda. Le planteábamos que estamos enfrentando en los estados circunstancias muy, muy, muy extraordinarias, con recursos menos que ordinarios, porque la recaudación en estados y municipios se nos ha venido de verdad al piso, y en muchos de los casos han sido herramientas que hemos puesto con exenciones fiscales en favor de la reactivación económica de nuestros estados, y que teníamos que encontrar cómo podíamos contar con recursos extraordinarios para poder afrontar estos gastos. Y eso necesariamente pues pasa de emergencia con buscar en dónde se pueden obtener bolsas que se pudieran repartir, pero en el mediano plazo debiéramos de estar pensando en eso, en una nueva fórmula de distribución de los recursos participables, en un nuevo pacto federal hacendario en donde pues no sea la federación la que se lleva el 80% de todo el presupuesto federal y solamente se reparte el 15% a los estados y el 5% a los municipios. Los problemas que tenemos que atender quienes estamos más cercanos a la gente son muchos, y de verdad que con las circunstancias que tenemos de ingreso y de repartición, pues es imposible enfrentarlo. Alfredo Figueroa, ¿qué le plantearías al gobernador presidente de la CONAGO? Bueno, primero saludarlo, y en segunda instancia creo que un asunto que es relevante es que tengamos hoy, digamos, algunos instrumentos, que la CONAGO se esté volviendo en un instrumento, por lo menos de diálogo, entre los gobiernos de los estados y la federación, en una relación que ha sido tensa, que ha sido compleja, y además en toda esta etapa del COVID
ha habido, digamos, un relato de hechos distintos entre lo que dice la federación y lo que dicen las entidades del país. Esta idea que está, digamos, cada día se pone más en escena, la evidencia de que esta pandemia no está controlada, de que no hay nada que haya sido, digamos, domesticado ni domado, ya aceptado por el propio gobierno federal, lleva necesariamente a la concurrencia de distintos poderes. Me preocupa, gobernador, un tema que ha estado presente todo el tiempo en esta tensión y en esta relación. La idea de cómo nombrar, renombrar y establecer los elementos de los datos respecto de la pandemia. A lo largo del tiempo, desde la federación se da una información, pero en los estados hay otra información y esto también ha coadyuvado en estrategias diferenciadas entre estados de la República y la propia federación. En algunos estados se busca hacer muchas pruebas, en la federación hasta ahora no se han hecho ese número de pruebas. Hay una diferencia entre el concepto de mitigación y el concepto de contención de una pandemia. ¿Cómo van a producir un encuentro, digamos, técnico de especialistas para poder ir justamente construyendo esa semaforización a nivel nacional, también a nivel estatal y también a nivel municipal? ¿Cómo es que funcionará este equipo técnico que va a debatir y que llegarán a un consenso sobre cuál es el semáforo adecuado para cada una de las entidades? Bueno, la idea... Sí, cómo no, Carmen. La idea precisamente de poder tener este semáforo consensuado en donde participe la voz federal, pero también la que tenemos desde los estados, es que podamos precisamente unificar esa visión y revisar que los datos que dan lugar a la determinación del color de un semáforo sean los mismos que estamos observando, y si hubiese alguna diferencia en cuanto al número de camas disponibles, el número de contagiados, el número de intubados, en fin, las diferentes variables que habrán de medirse, pues antes de que se resuelva el semáforo mismo, tendremos que resolver en dónde está el error y corregirlo. Ahora, yo debo decirlo, en el caso de Baja California Sur, los datos que reporta el gobierno federal son los correctos y coincidentes con nosotros, y cuando hemos tenido alguna diferencia, pues es una diferencia que encuentra, por supuesto, una respuesta, que la notificamos y que hacemos la corrección correspondiente, o puede ser también una diferencia de criterio. Por ejemplo, en el caso del gobierno federal, está dando por recuperados los pacientes a los 15 días de haber manifestado los síntomas. En el caso del gobierno de Baja California Sur, porque hemos observado algunos casos todavía con síntomas más allá, hemos decidido esperar hasta que pasen 21 días y que haya una revisión por parte de un médico que pueda certificar que ya no hay síntomas y que se puede dar de alta a esta persona. Pero no quiere decir ni que uno esté mal ni que otro esté bien, son simple y sencillamente parámetros distintos los que se establecen en relación a ese supuesto específico. Ahora, todos estamos intentando hacer cosas lo mejor que podemos, y en esto lo relevante está encontrar cuáles son las mejores prácticas que pueden, por supuesto, haberse puesto a prueba en algún estado, que den resultados y que podamos generalizar la utilización por parte de todos. Para esto la CONAGO, por conducto de la Comisión de Salud que preside el gobernador de Yucatán, ha ya convocado a diversas reuniones en donde se ha hablado pues de todos estos temas y en donde se han ido tomando algunas consideraciones y adoptando pues algunas cosas que científicamente tienen la solidez para que podamos, por supuesto, utilizarlas. Ahora, dentro del tema del semaforeo y del esquema de entender en qué nivel se tiene de avance tiene la pandemia en un lugar geográfico, y la decisión entre si se tiene que ser más restrictivo o más permisivo, los estados, por supuesto, que guardan grados de libertad a propósito de la manera en que habrán de materializar las disposiciones que implica este semáforo COVID. Gabriel, para cerrar la mesa, ¿qué dices con el gobernador Mendoza Davis? Pues que en este esfuerzo que están realizando conjuntamente la Federación, estados y municipios, es importante que la comunicación fluya de manera ágil hacia la población. Hoy en día, a través de memes, a través de comentarios y a través de muchos señalamientos, se ha hecho pues la puntual indicación de que hay muchos datos que son confusos
e incluso contradictorios que tienen a la población en un estado de incertidumbre. En este sentido, el retorno a la vida normal en este nuevo contexto, pues requiere y precisa que la gente pueda salir con un mínimo de confianza. Y en esto yo creo que es bien relevante que la CONAGO tome en consideración no solamente las indicaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, sino también la Panamericana, en cuanto a que un regreso intempestivo y quizá abrupto por razones de naturaleza económica, pues no es lo más recomendable. Así como las recaídas, un rebrote puede ser incluso aún más severo que el episodio que acabamos de pasar. Entonces, señor gobernador, a usted en su calidad de presidente de la CONAGO, yo creo que es muy importante que compartan y valoren los señores gobernadores y municipios que debe darse un proceso de regreso a la actividad económica, pero en condiciones de absoluta seguridad. No es a través del ensayo, prueba, error, como vamos a retornar a las actividades económicas. Esta idea de volver para ver si es necesario regresar, pues puede ser sumamente peligrosa, no solamente en términos económicos, sino particularmente en términos de salud. No puedo, Gabriel, no puedo más que coincidir con lo que señalas. Precisamente la reunión de ayer versó sobre este tema y el semáforo implica decisiones sobre ese tema, en donde se debe de poner la raya que busque el mejor equilibrio entre la necesidad y urgencia que tenemos de evitar los contagios masivos y también la otra necesidad y urgencia que tenemos de reactivar nuestras actividades económicas para que esta crisis dual que es sanitaria y económica no se convierta pues en una crisis social y que pudiera ser hasta humanitaria. Pero por supuesto que hay que hacerlo con muchísima responsabilidad y lo menos recomendable es adelantar vísperas. Ahora, en la CONAGO, todas las colegas y los colegas estamos convencidos de que tenemos una gran responsabilidad hacia la sociedad, que México vive un momento de ansiedad, vive un momento de angustia, vive un momento de profunda preocupación y que las personas esperan de sus gobernantes información muy clara, muy precisa, muy uniforme de lo que afecta a su salud, a sus vidas y a su ingreso. Y tenemos nosotros como gobernantes electos, la federación y los gobiernos estatales y también los municipales, una obligación pues legal de coordinarnos, pero además un imperativo moral de hacerlo al límite de nuestras posibilidades y de nuestras capacidades en beneficio de la población que gobernamos. Alfredo, para cerrar, ¿qué le dices al gobernador Mendoza Davis? Bueno, eso, que celebro que hoy tengan mejores condiciones de diálogo con la propia federación, que estaremos muy atentos al conjunto de elementos de informativos que se nos presentan. Yo sigo insistiendo que ahí hay un problema de miradas. Qué bueno que sea coincidente esa información. Ya vemos que en uno de los aspectos no lo es. Por ejemplo, en términos de lo que se considera una persona activa, en el número de pruebas que se le hace a una persona activa, pero hay otros aspectos, por ejemplo, las pruebas de laboratorio privados que no son contabilizados como contagios a nivel federal y el número de casos en donde hay pendientes de resultado, los estados que están haciendo pruebas por su parte, los estados que no lo están haciendo, en fin, tenemos en realidad una circunstancia variopinta en el país de condiciones y de fórmulas que se están empleando en las distintas entidades. Esto no va a ser seguramente un asunto que se resuelva pronto, ni en lo económico ni en lo sanitario. Así que más nos vale a todos, por el bien del país, qué bueno que lo estén haciendo, encontrarse, discutir, dialogar y ojalá que esto sea lo que prevalezca, la producción de consensos y de entendimiento y no la búsqueda, digamos, de ventajas políticas, ¿no? En una ecuación que lo que requiere es, como bien ha dicho el gobernador, el interés superior de la salud de la gente, de las mexicanas y de los mexicanos en mucho tiempo, y de la salud económica, que también será seguramente uno de los temas más graves que vamos a enfrentar. Pues lo dejamos cerrar, gobernador, como invitado de esta mesa. Muchas gracias, Carmen. Sin duda alguna, Alfredo, lo que dices es absolutamente cierto. Hay que recordar que estamos frente a un enemigo, un virus que no solo no conocemos, sino que además pues no nos da la cara y que
pues todo el mundo, no solo México, estamos todos los días aprendiendo un poco más de lo que se debe y lo que se puede hacer para contener una circunstancia como la que vivimos. Y en función de ese desconocimiento, de no tener una ruta escrita en piedra por la que podamos seguir y obtener el resultado que queremos, es que pues yo no quisiera que suene esto a una justificación, pero es de alguna manera de esperarse que estas tensiones entre diversos niveles de gobierno se den, pues porque la información está fluyendo a pasos pues muy acelerados. Ya ha sucedido, me atrevo a decirlo, pues en todos los lugares del mundo en donde se ha presentado, al menos en aquellos en donde hay regímenes democráticos en el poder. Ahora, lo que esperamos y lo que estamos tratando desde la Conferencia Nacional de Gobernadores es poder servir como este canal de diálogo para poder matizar, para poder administrar y para poder resolver las tensiones que se den y en lo posible ir buscando, por supuesto, los acuerdos y los consensos que tenemos muy claro operan en beneficio de la población y es nuestra obligación, por supuesto, procurarlos. Absolutamente obligación de las autoridades, tanto federales como estatales, como municipales. Esto que estamos viviendo obliga, desde luego, a esto que tiene que ver con la coordinación. Pues, gobernador Carlos Mendoza Davis, le agradecemos que se haya incorporado a esta mesa de miércoles y estaremos en contacto. Muy buenos días. Gracias, Carmen, aprecio muchísimo, aprecio a Gabriel, a Alfredo, el haberme permitido participar junto con ustedes en esta interesante mesa. Muchas gracias. Al contrario, gobernador, presidente de la CONAGO, y bueno, pues ahí está Gabriel, Alfredo, todo esto que desde luego habremos de seguir de cerca. Gracias, Gabriel, por estar aquí esta mañana y buenos días. Un saludo, gran abrazo a todos. Igualmente, Alfredo, gracias por estar aquí. Un saludo y un abrazo fuerte a todos, Carmen. A los tres, muchísimas gracias en esta mesa de miércoles, donde, bueno, pues escuchamos a Anabel Hernández y al gobernador Carlos Mendoza Davis, en lo que bueno, pues normalmente es una mesa de dos, pero ahora lo hemos incorporado de esta manera. Creo que funcionó bastante bien porque podemos ver estas perspectivas de diferentes asuntos de enorme importancia. Por un lado el tema García Luna y lo que nos contó Anabel, por otro lado lo que está sucediendo con la coordinación entre el gobierno de la República y los gobiernos de los estados. Es tiempo de entendimiento de las autoridades en todos los sentidos y en todos los órdenes. Es una crisis por la que atravesamos en materia de salud, en materia económica, en materia social. Esto, desde luego, tiene muchos ángulos y de todos esos seguiremos hablando.